estar conversando sobre qué es lo que pasa cuando hay un matrimonio que ha comprado bienes en conjunto, sin embargo, al momento de separarse, de llevar a cabo el divorcio, ¿qué ocurre con esas propiedades? Vamos a estar resolviendo algunas dudas que algunas lo intentamos hacer con Lía Rojas. Eran tantas las preguntas que teníamos y también de todos ustedes que finalmente decidimos hacer nuevamente una segunda pasada para resolver aquellas preguntas que quedaron pendientes. Así que saludamos a nuestra querida Lía Rojas, abogada, que está aquí con nosotros. Lía, ¿cómo están? Tanta duda que habíamos dejado la otra vez. Bien, ¿cómo están, chiquillas? Bien, ¿y tú? Bien también. No te asustamos, ¿no? Porque vi que estabas viendo el papelón que estábamos haciendo. Escandalizada. No, estábamos súper divertidos ahí, incluso estaba aprovechando de grabar alguna historia. Bailaste. Si nos encierran por loquitas, tú podrías ser nuestra... Por ánimo no nos vamos a quedar. Eso, muy bien, muy bien. Oye, habían quedado muchas preguntas planteadas la vez anterior respecto, por ejemplo, a qué es lo que ocurre cuando hay alguna propiedad que fue comprada durante el matrimonio, sin embargo, a la hora de separarse, ¿qué es lo que sucede? Porque además también hay distintos regímenes. Está separación de bienes, está sociedad conyugal. Entonces, ¿qué pasa en cada uno de esos casos? Si, por ejemplo, un matrimonio compró una casa, pero luego ese matrimonio se separa, ¿qué es lo que ocurre ahí? Bueno, como tú dices, Vicky, hay que distinguir primero en qué régimen están casadas las partes. Porque es distinto si es que están casados en separación de bienes o en sociedad conyugal, que son los regímenes más comunes. Ya que también existe un régimen que se llama de participación en los gananciales, pero que es poco usado. ¿Ya? Entonces, bueno, sociedad conyugal es bienes comunes. Es decir, mitad y mitad para cada uno. De todos los bienes que hayamos comprado en conjunto. De todos los bienes que se hayan comprado El auto, la casa. en el matrimonio, ya los de antes no entran y tampoco ingresan los bienes que se hayan adquirido por herencia. Ya. Es decir, si yo estoy casado y recibo un bien por herencia, ese bien queda solo para mí. ¿Ya? Perfecto. Porque son los bienes que entran los que se consiguen a título oneroso, es decir, los que se compran. Perfecto. ¿Ya? Eso ingresa al patrimonio. Pongámonos en el caso de que una propiedad, por ejemplo, fue comprada por el matrimonio, pero una de las partes puso un poco más que otra. Al momento de la separación, esa división, ¿cómo se realiza? Buena pregunta, María Jimena. Eso depende si ese dinero se obtuvo antes o después de casarse. Porque ya si se obtuvo después de casarse y no hay constancia en ninguna parte, como quien dice, perdió nomás. ¿Ya? Nada que hacer. Muchas veces pasa que uno de los cónyuges dice, por ejemplo, estando casados y con separación de bienes, dice, bueno, yo durante el matrimonio aporté pagando los dividendos de este bien y resulta que me separé y no tengo nada. Y ahí Ahora, en ese caso no hay nada que hacer. No hay nada que hacer siempre y cuando no existan documentos. Ahora, si existen documentos y consta que la parte efectivamente pagó los dividendos y aportó, siempre va a poder iniciar un procedimiento para que se le pueda restituir ese crédito que invirtió. ¿Y si una transferencia, por ejemplo? ¿Queda como registro? También ¿Se considera como documento? Así es, siempre que exista un antecedente por escrito, ya sea una transferencia, un depósito, etcétera, algo como que haya, digamos, como realidad comprobar más que un testigo, porque muchas veces las personas me dicen, pero yo tengo testigos del hecho. Pero para acreditar obligaciones de dinero, el testigo no sirve. ¿Ya? Entonces hay que tener algo por escrito. Ahora, es importante señalar que en el divorcio no se ven los bienes. La gente siempre dice, me voy a divorciar y aquí se tiene que ver todo, cómo se reparte la casa. No es así. El Tribunal de Familia solamente regula las materias entre los cónyuges, como por ejemplo la compensación económica, dentro de la cual sí podría, por ejemplo, entrar una casa, pero el Tribunal de Familia no se mete entre la repartición de estos bienes. Solamente ve materias entre los hijos y los padres y materias de estos entre sí, pero que tengan relación con, alimentos, por ejemplo, y compensación económica. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, dentro de un matrimonio hay una persona que pide un crédito y su aval es su pareja, o su marido, o su señora, no sé? ¿Qué pasa cuando hay separación? ¿Sigue corriendo ahí ese aval y qué pasa con la deuda? ¿Quién se hace cargo de eso? Efectivamente sigue corriendo esa deuda y se generan todos estos problemas que son muy, muy usuales este tipo de preguntas, Vicky, claro, porque la gente dice, bueno, me separé, ¿y qué pasa con esta propiedad que se estaba pagando en común, etcétera? Claro. Bueno, ahí lo que pasa es que la obligación sigue tal cual en el banco, por ejemplo, respecto de el obligado a pagar ese crédito. Ahora, una vez que termina el matrimonio y, por ejemplo, si están casados en sociedad conyugal, como esta sociedad termina,
todo lo que esa persona pague en beneficio de la otra, es decir, la parte que le corresponda a la otra parte, va a tener que pedir una liquidación con posterioridad y ese dinero se le va a tener que descontar. Es decir, se le va a tener que restituir en el futuro. Porque todo esto de los bienes comunes, como quien dice, es mitad y mitad. Y hay algo muy importante que distinguir, que también es una pregunta muy común, que no sé si ustedes han escuchado algo que se llama patrimonio reservado de la mujer casada. Nunca lo he escuchado. ¿Qué es eso? O bienes que se compran bajo el artículo 150. ¿Ya? Es decir, la mujer que está casada en sociedad conyugal y tiene un trabajo independiente de su marido, puede adquirir bienes bajo su patrimonio reservado. Es decir, bienes que adquiere con su propio esfuerzo y su propio dinero, se consideran un patrimonio separado de la sociedad conyugal y del marido. Entonces, en ese caso, eso no podría ser tocado en la separación de bienes. Eso sigue correspondiendo a la persona que lo compró. Siempre y cuando ella tiene un derecho a optar. Es decir, una vez que se termina esta sociedad conyugal, la mujer que adquirió su patrimonio reservado tiene que elegir o renuncio a este patrimonio y lo sumo a la sociedad y reparto la totalidad de los bienes, o elijo quedarme con este patrimonio propio y renuncio a lo que tiene la sociedad. Eso va a ser, depende obviamente que Claro, la conveniencia. ahí la conveniencia hay Claro. que hacer una suma y resta, porque muchas veces las personas piensan que ese patrimonio reservado es de la mujer más la mitad de lo de la sociedad no es conyugal. así, es uno u No otro. es así, es uno u otro, es decir, hay un derecho ahí al término de la sociedad conyugal a optar por quedarme con los gananciales o me quedo con mi patrimonio propio, dependiendo obviamente cuál sea mayor. Claro. Entonces, en realidad, hoy día muchas veces se dice, bueno, este régimen de sociedad conyugal parece que no es tan conveniente para las mujeres porque tenemos unas reglas muy antiguas y que dicen que el marido es el jefe de esta sociedad conyugal y como tal administra los bienes de la sociedad y los bienes propios de la mujer. Es decir, la mujer no puede hacer nada, aún en su patrimonio propio, Uy, qué sin horror. la autorización de su marido. Pero si vamos como en realidad al tema de conveniencia, es un régimen que en realidad conviene más a la mujer, porque la mujer tiene el derecho a optar, bien, me quedo con lo que ganamos los dos, o me quedo con mi patrimonio propio, y tiene este derecho a opción que el hombre no lo tiene. Ajá. Ah, Solo mira. ese derecho lo tiene la mujer. Solo la mujer. Y el hombre tiene el derecho de decir, no, yo no voy a dar la autorización para que tú vendas para que vendas un bien propio, por ejemplo, que adquiriste por herencia de tu madre. Claro. ¿Ya? Ahora, si esa autorización se niega, la mujer siempre va a poder acudir al tribunal y solicitar que el juez le dé esa autorización. Si tenemos propiedades y las tenemos arrendadas, ¿qué sucede con buena ese? pregunta. Claro, ¿qué sucede con esa entrada de dinero? ¿Cómo se reparte? Tú dices una vez que se termina el matrimonio, bueno, ahí en realidad como los bienes ya comienzan a formar parte de una comunidad y se tienen que dividir por mitades, el que los perciba en su totalidad con posterioridad va a tener que devolver la parte La otra mitad. que recibió de más y que corresponde al otro cónyuge. Porque eso también es muy usual, que las partes se separan, se divorcian y los bienes quedaron ahí y no se están repartiendo y uno se queda con más de lo que corresponda o se queda viviendo en la casa y no paga nada. Entonces se producen todas estas diferencias que si las partes no se ponen de acuerdo, tienen que ir a otro juicio, tienen que ir a un juicio de partición, que es un juicio civil con un juez partidor, que es un juicio muy largo y que se puede demorar alrededor de 2 años. ¿2 Uy, años? Así es. Súper Así largo. que siempre el consejo es llegar a acuerdos y tratar de evitar el tribunal, porque en Son realidad el tediosos, tribunal eternos. Eterno. es muy largo, es duro para las partes también asistir a las audiencias. Entonces, en realidad es mejor a la buena, pero en realidad cuando las partes se separan es una situación delicada, muchas veces no existe la posibilidad de llegar a acuerdos, Sí. entonces a veces se termina un juicio y es así nomás. Claro. Es verdad, sí, es un tema complicado. Lía Rojas, te queremos agradecer como siempre, recordarle cómo te pueden encontrar, tus redes sociales. Sí, bueno, www.abogadosrojas.cl y mi Instagram, @LYARojas. Súper. Perfecto. Gracias por Lía. sacarnos de tantas dudas. Bueno, que Tremenda. el llamado a las partes siempre es llegar a acuerdos y la última instancia debe ser el tribunal. Sí, Perfecto. Es muy cierto eso, muy cierto. Muchas gracias, Lía, pero Gracias. ¿dónde estamos hablando de todo también?